Gracias, buen Dios, por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de unas cositas bien interesantes, y es que el Señor Jesús, cuando ascendió, cuando fue al cielo, dice la Escritura que Él les sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Y hay algo importante en esta analogía que hay de recibir al Espíritu Santo, de recibir el poder y la gracia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y una primera escritura que yo quiero revisar con ustedes se encuentra precisamente en Juan capítulo 20. Vamos a revisarla por acá. Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 22. Vamos a ir hasta el versículo 22 de Juan capítulo 20. Y dice el Señor: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Y aquí una autoridad especial que Jesús otorga con el Espíritu Santo también. Y hay algo interesante. Les dice: reciban. Y hay algo que nosotros necesitamos hacer por fe, y es precisamente recibir al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si usted analiza, aquí hay algo interesante. Él les dice esto, sopla, pero ellos inmediatamente no recibieron, o no se ve mejor, la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora recordemos esto: nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos creados a la imagen de el Señor Todopoderoso, y en esa imagen y en ese poder que está allí sobre nuestras vidas, Él quiere ahora restaurarnos, bendecirnos, prosperarnos. Y parte del objetivo de que tú y yo recibamos al Espíritu Santo es que seamos empoderados, es decir, que la gracia, el favor de Él esté sobre nosotros para poder, número uno, soportar el pecado; número dos, tener entrada en el reino de los cielos; y número tres, y muy importante, poder vivir y poder soportar en esta vida llena de conflictos, llena de problemas, muchas veces vicisitudes. Y necesitamos poder caminar, poder vivir en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. Hay una cosa que experimentaron los discípulos, y fue una renovación, en esencia una renovación que los transformó definitivamente. ¿Sí? Y necesitamos precisamente vivir de esta manera. Y yo quiero que tú reflexiones en eso. Tómate un momento ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Cuando tú permites que Dios hable a tu vida, cuando tú permites que Dios hable a tu corazón, tu vida es tremendamente transformada. Y necesitamos que el Señor transforme total y absolutamente nuestra vida. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante, y es que la gracia, el poder y la restauración de Dios deben estar en nosotros. Deben estar en nosotros para permear cada área de nuestra vida, para permear cada área de nuestro corazón, para traer la bendición que estamos anhelando, y solamente va a venir con la llenura del Espíritu Santo. Hay varias cosas que Dios hace por medio de su Espíritu en nosotros. 1, nos da sabiduría; 2, nos da poder; 3, nos da gracia; 4, nos guía; 5, nos enseña; 6, nos empodera para luchar y combatir contra el pecado, contra la maldad que está alrededor nuestro. Y a veces nosotros vemos cómo los discípulos, después de que el Señor les dice esto, no se muestran las mejores personas de fe, no se muestran como las mejores personas de salvación, de restauración y de poder.
Ellos realmente no se muestran como las mejores personas y Pablo después recrimina eso, pero Pedro lo evidencia. Cuando niega al Señor Jesús, Pablo definitivamente lo evidencia. Y esa evidencia se nota cuando el mismo Pedro niega a Jesús y además de negarlo, maldice, blasfema, usa palabras que no deberían ya estar en él. Pero hay algo diferente que se da, y quiero que vayamos allá en Hechos. Hechos capítulo 1 y luego vamos a ver el capítulo 2. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, y aquí esto es clave, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una cosa interesante acá, Jesús ya había soplado sobre ellos, ya les había dicho, reciban el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la evidencia de la llenura del Espíritu no se había visto. Y quiero que veamos ahora cómo cambia la circunstancia cuando ellos ya reciben. Capítulo 2, versículo 1 estaría bien. Ahora aquí dice el capítulo 2. Aquí está, capítulo 2, versículo 1. Interesante lo que dice aquí la palabra. Veamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Y no podemos permitir que sea confundidas las dos cosas. Algunas veces no vemos o no entendemos qué es lo que quiere decir el Señor Jesús cuando dice unánimes. Y es realmente poder estar en la misma sintonía. Tú puedes estar junto a muchas personas, pero escuchando algo diferente, tal vez en un audífono. Y tú puedes estar reunido con mucha gente, pero no estar de acuerdo con mucha gente. Y aquí de lo que se trata es que ellos estaban unánimes, reunidos, juntos, pero en un mismo pensamiento. Y tú y yo necesitamos alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Ahora veamos lo que sucede acá. Versículo 2. Y de repente, eso es clave, de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Ojo, no la mente de ellos. Ojo, no la repetición. Ahí sabe que hay gente que ora en lenguas, pero siempre ora lo mismo. Y debe ser lo que el Espíritu te da. Ahora, hay gente que ora en lenguas lo mismo que escuchan que otros oran en lenguas. Y hay una frase que ya se volvió, fue más bien como común. ¿Sí? Y el mismo Dante Gebel habla un poco acerca de esto. Pero veamos lo que dice acá. Versículo 4, la parte final. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y este estruendo se juntó a la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirené, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y esa es una señal no solamente para los discípulos, no solamente para los creyentes, sino para los no creyentes también. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, viene la llenura del Espíritu Santo, viene poder para hacer algo que sobrenaturalmente ellos no sabían hacer.
Naturalmente ellos no sabían hacer, ellos naturalmente no sabían hablar en todos estos idiomas en los que están hablando ahora. Y esa es una particularidad del poder de Dios sobre ti. Te capacita y te enseña cosas que tú no sabes. Y el poder del Espíritu de Dios sobre ti te da gracia para hacer cosas que en el plano natural tú no podrías hacer. Y es por esto que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero, ¿qué necesito hacer yo para mantenerme lleno del Espíritu Santo? Número uno, estar unánime junto. ¿Con quién? Con Dios. Primeramente con Él. Quiero ver una escritura más. Está en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo, y aprovecharlo, número uno, para estar unánime con Dios, para estar en la misma sintonía que Dios está. Estar en la misma conversación en la que Dios está, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y tú encuentras cuál es la voluntad de Dios por medio, número uno, de su palabra. En la palabra de Dios encontramos su voluntad general. Ahora tú tienes que entrar a preguntarle al Señor cuál es su voluntad para ti, individual. Hay una voluntad de Dios general que encontramos en la palabra, pero la voluntad de Dios individual, la voluntad de Dios para tu vida, la encuentras en la oración. Ahora dice luego, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y a veces, bueno, la parte de los salmos, sabemos que hay 150 en la Biblia. Y podemos acceder a ellos fácilmente, ¿verdad? Himnos, bueno, hay uno que otro himno por ahí que tal vez lo hemos escuchado, que lo sabemos, que lo hemos cantado. Pero luego habla de otra cosa, cánticos espirituales. Y aquí viene algo interesante. Cuando desde tu espíritu, cuando desde tu esencia puedes conectarte con Dios de una manera sobrenatural. Cuando puedes conectarte con lo que Él está haciendo y lo que viene evidenciando sobre tu vida. Cuando tú puedes conectarte a ese nivel que aún dormido el Señor te ministra, te enseña, te revela, te muestra cosas. Es a ese nivel que necesitamos llegar tú y yo. Es a ese nivel que necesitamos establecer esa comunión personal con el Espíritu de Dios. Ahora bien, Jesús prometió, Juan 20:20, y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y tú necesitas hacer esto. Una de las maneras de demostrar que tú recibes el Espíritu Santo es comprometerte con tu propia vida espiritual, hablando salmos, cantando, adorando al Señor. Mira lo que está diciendo acá, alabando al Señor en nuestros corazones. Hay una parte aquí que no es tan sencilla. Y es la parte de dar siempre gracias a Dios y Padre por todo. Es chévere y es bueno y es fácil dar gracias a Dios cuando te sucede algo bueno. Es chévere, es bueno y es agradable dar gracias a Dios cuando, qué sé yo, te llega más sueldo, te rinde el dinero, el Señor te sana, hace algo sobrenatural. Pero no es tan fácil hacerlo cuando hay dificultades, cuando hay circunstancias contrarias en tu vida que vienen a afectarte, que vienen a dañarte tal vez. No es tan fácil cuando enfrentamos una pandemia. No es tan fácil cuando enfrentamos unas circunstancias económicas en las que tal vez tu negocio está en riesgo, tu empleo está en riesgo, tus entradas están en riesgo. No es tan fácil ahí. No es tan fácil levantar las manos y adorar a Dios cuando estás enfermo y tus articulaciones duelen. Pero es lo mejor que podemos hacer.
dar gracias a Dios aún en medio de las circunstancias más complejas, más difíciles que puedas imaginarte. Es lo mejor que podemos hacer, es aprender a agradecer a Dios en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación que aqueje tu vida. ¿Sí? Para que venga ese de repente de Dios, tú necesitas estar unánime junto con el Espíritu Santo. Para que venga el Señor y sople sobre tu vida, llevándose lo que no está bien, lo que te hace daño, pero trayendo renovación. ¿Sabe? No es el mismo Pedro que niega a Jesús al Pedro que se compromete con su propia vida espiritual después de Pentecostés. Si usted termina de leer el capítulo 2, va a encontrar algunas cosas interesantes, y es que los discípulos comenzaron a predicar y comenzaron a vivir cosas sobrenaturales. Dice que señales, que prodigios, que milagros se hacían por medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos, estaba en medio de ellos, y el poder del Espíritu de Dios transformó circunstancias. Al punto que la gente estaba contenta y maravillada con ellos. De la obra tan maravillosa, tan magnífica que Dios comenzó a hacer en medio de su vida. ¿Todo por qué? Porque se comprometieron con su vida espiritual. Y lo que yo quiero invitarte hoy mismo es que tú te comprometas con tu vida espiritual. Y que comiences a disfrutar de esa llenura que el Espíritu de Dios puede traer sobre tu vida. Y que tú te comprometas con tu vida espiritual de manera que comiences a generar disciplinas, buscando la voluntad de Dios en su palabra, buscando el consejo de Dios en la oración y adorando a Dios. Pero definitivamente nuestra naturaleza carnal y pecaminosa a veces se pone en medio, tratando de impedir que tú te conectes realmente con Dios. Pues allí es donde necesitamos hacer uso de la obediencia. No hay otra opción. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es obedecer al Señor y amarle, y desarrollar ese amor, y desarrollar cada vez más fuerte sobre nuestra vida esa pasión por encontrar su palabra y su verdad. Ahora, quiero ir a una escritura que es Habacuc. Habacuc capítulo 3. Hoy precisamente estaba compartiendo esta escritura en la mañana. Habacuc capítulo 3. Recuerde que si usted necesita consejería, oración y demás, puede solicitarla al número que aparece en pantalla, o al 310-800-3046, repito, 310-800-3046, o al 316-404-8009. Habacuc capítulo 3, versículo 2 en adelante. Yo quiero que usted vea conmigo esta tremenda oración que hace aquí el profeta. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Y tú? ¿Has oído su palabra y temes? ¿Has oído su palabra y su palabra produce algo en tu vida? ¿Su palabra produce algo en tu corazón? ¿Su palabra produce acaso un tiempo de refrigerio sobre ti? Pero veamos. Versículo 3. Versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y la obra del Espíritu de Dios se va a avivar por medio del Espíritu Santo en tu vida. Ahora veamos, dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. ¡Wow! Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Ahora, el poder de Dios ahora está disponible para ti por medio de su Espíritu Santo. Quiero saltarme un poco y ver lo que dice el versículo 15.
dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca. Ahora, está diciendo, miren las circunstancias. Yo quiero que usted se fije un poco aquí en las circunstancias que está dejando ver el profeta. Está diciendo problemas duros. Es decir, un pueblo que viene a invadir con sus tropas. Significa guerra. Y ahora desarrolla hambruna. Miren lo que está diciendo. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y es lo que les decía hace un momento, aprender a desarrollar una fe al punto en que tú puedes agradecer a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles, en la que tú puedes agradecer a Dios aún en las circunstancias más complejas que se puedan desarrollar en tu vida. Y el profeta está narrando aquí algo interesante, el versículo 15, invasión, guerra, pudrición, dice, pudrición entró en mis huesos, o sea, enfermedad, guerra, escasez, y está diciendo, aunque todo eso suceda, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que rotundamente permite que el Espíritu Santo haga una obra sobre tu vida. Esto es lo que significa aprender a estar alineado con Dios y no con el mundo. Déjame decírtelo de esta manera. El mundo entra a veces en desesperación, entra a veces en conflicto y en caos por medio de las circunstancias. Pero cuando tú aprendes a desarrollar tu fe al punto en el que tu fe te levanta, tu fe te restaura, te aviva, te alegra. Y ahora, dice la Escritura que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y es allí donde yo te digo que alinearse y estar unánime con el Espíritu Santo significa aprender a sentir y a pensar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a las circunstancias. Esto es clave. Tú tienes que aprender a confiar en Dios y a alegrarte. Alegrar tu corazón, alegrar tu vida, traer gozo, traer alabanza y regocijo, porque al final esto va a empezar a cambiar circunstancias de una manera sobrenatural. Dios quiere que tú vivas una vida sobrenatural, por encima de las circunstancias, aunque no hayan, dice allí, ovejas en la majada, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales. Con todo esto, alabar a Dios, exaltarlo por lo que Él puede hacer sobre nuestra vida, por lo que Él puede desarrollar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Y todo por qué? Porque tú aprendes a desarrollar una fe genuina, porque tú aprendes a desarrollar una pasión, porque tú comienzas a desarrollar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Ahora bien, fíjense en esto. Señor Jesús dice que sopló sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Pero la manifestación de esto no se ve hasta que están unánimes juntos. Y la manifestación se continúa viendo cuando ellos aprenden a adorar a Dios, a estar establecidos en su poder y en su palabra por encima de toda circunstancia. Y ¡boom! Aquí lo rompe. ¿Por qué? Porque ellos comienzan un proceso de persecución impresionante. Si tú lees el libro de Hechos, los siguientes capítulos los amenazan de cárcel, los amenazan de muerte, los persiguen. Pablo mismo, antes Saulo, está allí con cartas para meterlos en la cárcel, una persecución tremenda, pero en medio de eso el poder del Espíritu Santo está sobre ellos para hacer prodigios, para hacer milagros, un movimiento angelical alrededor de ellos. ¿A causa de qué? A causa de que se alineen con el Espíritu de Dios. Así como tú, ahora comprometido con tu vida espiritual, te alineas con el Espíritu, escuchando lo que Él dice, haciendo caso a su voluntad, aprendiendo doctrina que está contenida en la palabra de Dios. Ahora, la doctrina para nosotros hoy no está en el grueso de la Biblia. La doctrina para nosotros hoy está desde Hechos hasta Judas en el Nuevo Testamento.
Recuerda esto. Los 4 evangelios son la historia de lo que el Señor Jesús comenzó a hacer desde su nacimiento hasta que fue recibido arriba en los cielos. Pero de ahí en adelante, la doctrina para la iglesia está contenida, sí, parte en los evangelios, pero desde Hechos hasta Judas está la doctrina que es, o sea, es decir, las enseñanzas aplicables para la vida de hoy. Lo grueso, lo básico. Ahora sí, en el resto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay revelación, hay doctrina, hay promesas, hay mandamientos, hay consejos de Dios y demás. Pero la doctrina que te digo es donde tú necesitas empezar a perseverar, desde Hechos hasta Judas. Ahora, en el Apocalipsis hay una profecía tremenda, pero dice que Apocalipsis no significa destrucción, Apocalipsis no significa fin, Apocalipsis no significa caos, Apocalipsis significa revelación. Y dice la Escritura que es la revelación del Cordero, ¿sí? Así que yo quiero invitarte que te comprometas totalmente en 4 cosas vitales para el desarrollo de tu vida espiritual. Número 1, leer la palabra. Leer la palabra te ayuda, te bendice, te genera cambios impresionantes, gloriosos, maravillosos. Número 2, orar, que es hablar con Dios. Es expresarle a Él tus pensamientos, tus emociones, tus peticiones. Número 3, adorar a Dios, que es exaltarlo por quien es Él. No exaltarlo por lo que Él puede hacer sobre tu vida, no, exaltarlo por quien es Él. Y número 4, no dejar de estar en comunión unos con otros. Eso es importante. Y por eso yo quiero invitarles a que utilicemos los medios, las aplicaciones, la virtualidad, y quiero invitarlos en las noches a que podamos unirnos. Ahí yo voy a estar en las noches para que podamos reunirnos a orar, para que podamos reunirnos a escuchar palabra, a escuchar doctrina, y en la emisora virtual. No te desconectes de lo que Dios está haciendo y va a hacer sobre tu vida. Más adelante vamos a iniciar grupos familiares, pero eso va a ser un poquito más adelante, mientras se renueva el permiso para poder generar aglomeraciones y por tanto culto. Quiero bendecirte, quiero bendecir tu vida, quiero declarar sobre ti que la mano, la gracia y el poder renovador del Espíritu Santo viene sobre tu vida y sobre tu corazón. Así que quiero pedirte, cierra un momento de nuevo tus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu dulce amor, por tu dulce presencia. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú haces tu obra sobre nosotros, porque tú nos transformas, nos renuevas, nos empoderas, nos enseñas tu voluntad por medio de la relación que podemos tener con el Espíritu Santo. Gracias, buen Dios, porque tu palabra nos sustenta, nos ayuda y nos cuida. En el nombre de Jesucristo y con la unción de tu Espíritu Santo, damos a ti todo honor y toda gloria, porque tú eres bendito, poderoso y glorioso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarte que tenemos nuestro grupo también de WhatsApp. Ahí te invitamos a recibir diariamente un mensaje de difusión. No es un grupo, es un mensaje. Si tú solicitas que seas parte del mensaje de difusión, entonces todos los días va a llegarte un mensaje redactado por nuestro amado hermano Jorge Armando, un mensaje de ánimo, de fe, de esperanza, que lleva optimismo y transformación, reconciliación sobre tu vida. Es un mensaje corto basado en las Escrituras para que tú puedas desde allí comenzar a recibir palabra de Dios diariamente. También quiero invitarte a que escribas allí en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como ICAP y La Cosecha, y a mí personalmente como Carlos Saavedra Oficial, y estar compartiendo juntos allí, no desconectarnos. Y otra cosa, te bendigo y declaro que la gracia, el poder de Dios están sobre ti y sobre tu familia. No olvides, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Dios te bendiga.